Voy a tomar la foto. El micrófono está encendido. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Dónde voy a hacer? Te limpio. Con sueño dice que están cansados también, supongo. Ok. ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar con alguna pregunta de la prueba formativa. No me he fijado cuántos le hicieron, ni nada de eso. Poner mi celular por acá. ¿La pudieron hacer? ¿La entendieron? ¿Hay preguntas? Cuéntenme. Están dormidos todavía. Que echarse agüita fría para despertarse. Ay, las computadoras dando problemas. ¿Verdad, Carlos? Déjeme buscarla, pues. Las computadoras, la tecnología es un desastre. Como las impresoras, funcionan bien. Todo lo que quieres imprimir, menos cuando uno la necesita, ¿verdad? La 13 y la 3D. Ajá, sí. Lo de la cadena. Exacto. Tenías que hacerlo cis. ¿No lo hice cis? Sí, ahí está cis. Ah, ok. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Ok, en el problema decía, en el problema, Carlos, ¿me escuchan? Ajá, exacto. Ajá, exacto. Ahí dice, vamos a aclarar eso. Y dice que los sustituyentes en la cadena tenían una relación cis. ¿Ok? Los sustituyentes. ¿Quiénes son los sustituyentes? Son las cadenas de carbono, los grupos alquilos. ¿Sí? Entonces, los grupos alquilos de la cadena de carbono, que son 2 y son cis, significa que están hacia el mismo. Hacia atrás, pero están del mismo lado. ¿Okay? Esa relación cis entre los sustituyentes. En la C, te dice que la cadena de butanilo tiene isomería Z, o sea, cis. Entonces, ahí es a donde, exacto, puede haber traído un poquito de confusión, ¿no? Entonces, sí, hay que leer con mucho cuidado. Ese es un problema que tenemos todos cuando estamos bastante jóvenes, todavía algunos adultos tenemos esos problemas. Hay que leer con cuidado. Ya saben que salimos mal en las pruebas PISA. Las pruebas PISA que nos hacen no son pruebas difíciles, simplemente, o las de matemática, lo que incluye matemática. El problema tenemos ese problema de lectura, comprensión de lectura. Ajá. Sí, allí, o sea, desde el punto C, en el sentido de que ya en el punto C usted sabía que había una relación cis y queda Z. Entonces, en D le piden que ya dibuje representaciones precisas desde el punto de vista estereoquímico de todos los estereoisómeros que satisfagan los requerimientos estructurales del multidisciplinario a partir de ya te habían, al principio tenías 8 posibilidades, ¿sí? Y con esas 8 posibilidades, cuando dijeron que la relación entre los sustituyentes era cis, te quedaron 4. ¿Ok? Te quedaron 4 sustituyentes. De esos 4 sustituyentes, cuando te dicen que es Z la cadena de butenielo, nada más te quedan 2. Entonces, a partir de ahí, después del C, ya sabes que solamente tienes 2 sustituyentes, 2 posibles estereoisómeros, que son los que se te están pidiendo. Denme un segundito, por favor. Ya regreso. Perdone, que mi hijo por primera vez tiene su clase solo allá afuera porque su papá tuvo que salir, entonces viene acá. Ok, entonces, a partir de la C, ya usted nada más sabe que nada más quedan 2. Ok, al principio tenemos 8, en A tenemos 8. En B nos quedan 4 y en C nos quedan 2. Entonces la D nos dice que dibujemos estos 2 que nos quedaban. Ok, ¿cuál otra preguntita?
Antes de que iniciemos, preguntas de la clase anterior, si tienen. Exacto. Es como que 8 elimino y así te va dando los detalles para que vayas eliminando las posibilidades y nada más te quedaban 2. ¿Qué tal les pareció la prueba? ¿Les gustó? Yo creo que ese era el más difícil. Sí, ese era el más difícil. El que tomaba un poquito más de análisis. Los demás, bueno, había unos muy sencillos y otros ahí más o menos. No sé. Ok. Los otros estudiantes, que escuchamos a Carlos, los otros estudiantes también pueden escribir. No me digan que ahora tienen el teclado dañado. O pueden abrir el micrófono. ¿Qué les pareció? ¿Lograron hacer la prueba? ¿Tienen examen de analítica? No, no tenemos examen de analítica, no. Así que nos podemos concentrar en orgánica. Muy bueno, es importante para mí saberlo. No para ponerle la prueba más difícil, sino para no sentirme que están subvencionados. No te preocupes, profe, gracias. Ajá. Ok. ¿Y la prueba, la práctica? ¿La pudieron hacer o casi en su totalidad? Yo tuve problemas fue en ese que preguntaron en antes, personalmente. Sí, ese es el más difícil. Los otros ya están listos, ¿no? Ok. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas sobre la prueba, entonces el jueves, yo primero les coloco la prueba. Recuerden que yo la coloco en la plataforma como a las 12, 2 y 5, por ahí. Cosa que a las 2 y media ustedes pueden arrancar y hasta las 4 y media dentro de la plataforma, el día jueves. ¿Ok? Si alguno, por algún motivo, jóvenes, se le va la luz, se le va la internet, me avisan. Me avisan apenas le regresa la luz, apenas le regresa la internet. Yo voy a tener tanto la plataforma como el correo institucional abierto y voy a cada 15 minutos el correo. O a veces, por lo menos el correo institucional, él hace tweet, tweet, y yo puedo escuchar si entró algún correo. Para cualquier duda, para cualquier cosa, cualquier consulta, el día jueves yo voy a tener las dos cosas abiertas, tanto la plataforma como el correo. Usted me puede escribir por cualquiera de los dos correos, el correo de la plataforma o el correo institucional. ¿Ok? Para cualquier duda, el día del examen. Usted me pregunta, pero es que aquí no entiendo, o es que, a ver, yo les puedo dar ahí una idea, qué es lo que les estoy preguntando, si no llegan a entenderlo. Pues yo creo que eso es todo lo que es eso. El fin de semana ya le debo estar subiendo entonces la unidad 6, que lastimosamente pues no puedo. Pero como yo sé que estamos ahora enfocados en la 4 y la 5, no me estresamos. Pues estamos enfocados en el tema de los exámenes. Pero estamos avanzando nada más para ir adelantando, que nos ayuda un poco a recordar ciertos conceptos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuántos somos, a ver si podemos iniciar clase. No sé si tengan alguna pregunta, ya somos un poquito más. Somos 36. Ya avanzamos, eso es importante. No sé si tengan otra pregunta que no sea ya de la prueba. Vamos a tomarle la foto. Sino de el último tema dado. Algo que creen que no les quedó claro. Entonces, el fin de semana yo les subo las diapositivas y les subo una prueba formativa
que no sé si terminemos hoy. Pero para que ya la vayan teniendo. ¿Sí? Ok. Vamos a ver dónde quedamos en la última clase. Listo, entonces no veo preguntas del último tema. Iniciamos, ¿ok? Vamos a compartir pantalla. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar. SN2, sustitución nucleofílica de segundo orden o sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Ok? Eso significa SN2. ¿Qué necesito para que ocurra una sustitución nucleofílica de segundo orden? Necesito un nucleófilo fuerte, preferiblemente, puede ser moderado, pero preferiblemente fuerte. Necesito un halogenuro de metilo o primario, preferiblemente. Puede ser secundario, pero preferiblemente de metilo o primario. Recuerden, jóvenes, que con halogenuros de alquilo terciarios no puede ocurrir una SN2. ¿Qué es eso de halogenuro de alquilo primario, secundario, terciario? Es dependiendo en qué tipo de carbono está el halógeno. Si el halógeno está en un carbono primario, entonces es un halogenuro de alquilo primario. Si el halógeno está en un carbono secundario, entonces es un halogenuro de alquilo secundario. ¿Ok? Recuerden entonces también que la SN2 ocurre en un solo paso. En uno solo. Y es que mientras el nucleófilo va entrando por la puerta, va entrando por un lado, el grupo saliente sale por la ventana, ¿sí? Por el lado contrario a donde entra el nucleófilo. Todo ocurre al mismo tiempo. Uno entra y el otro sale en el mismo tiempo. Importante recordar que en la de los grupos y configuración, porque no necesariamente quiere decir que si yo tengo una configuración absoluta S me va a dar R, es una todo lo que estaba a la izquierda pasa a la derecha. ¿Ok? Más o menos eso es lo más importante de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Empezamos a ver estas reacciones de sustitución nucleofílica de primer orden o unimolecular, y esta ocurre en dos pasos. Como ocurre en dos pasos, va a haber un intermediario, ¿sí? Que ya nosotros los reconocemos. ¿Quiénes son los intermediarios? Los carbocationes, los carboaniones, los carbonos radicales, el carbeno. Son 4 intermediarios que ya aprendimos, ¿verdad? El primer paso es la ruptura del enlace con el halógeno, un paso lento. Luego viene el nucleofílico por el nucleófilo. SN1 va a ocurrir principalmente con los secundarios con núcleos débiles.
y ocurre en 2 pasos. Son características. Este es un halogenudo de alquilo terciario. Este carbono dice que está enlazado a 3 metilos. Apenas yo veo un halogenudo de alquilo terciario, yo sé, si me están diciendo que es una sustitución, yo sé que no es una SN2, que no va por ese mecanismo de reacción, que va por el mecanismo de reacción de la SN1. ¿Sí? ¿Por qué vas por la SN1? Porque es un halogenudo de alquilo terciario. Y la SN2 no puede ocurrir con halogenudos de alquilo terciario. ¿Ok? Nucleofílico. Metanol en este caso es un nucleófilo, que es un nucleófilo débil. Los alcoholes con sus protones son nucleófilos débiles. Los alcoholes desprotonados son nucleófilos fuertes. Hace su ataque. Luego la misma otra molécula de alcohol, que está en el medio, obviamente, porque es el disolvente, va a extraer el protón y me va a formar mi sustituyente o mi grupo. En este caso es un metóxido, ¿verdad? Se formó un metóxido. Ok. Entonces, solo vimos la clase anterior. Aquí está la comparación ya con el diagrama de reacción de una sustitución nucleofílica de primer orden y una sustitución nucleofílica de segundo orden, donde podemos ver que la SN1 ocurre en 2 pasos, hay un intermediario, ¿verdad? El primer paso es más lento que el segundo. ¿Ok? Unas reacciones, ambas reacciones exotérmicas. Ok, y quedamos aquí, creo que quedamos aquí, donde les dibuja el primer estado de transición de esta reacción. Recuerden que esta reacción va a tener 2 estados de transición y les dibuja el primero. La ruptura del enlace entre el carbono y el halógeno. ¿Ok? Entonces, ahí dice que es un enlace parcial y forma ¿qué? El carbocatión. Recuerden la geometría de los carbocationes, la podemos dibujar de esta forma o acostada. La R para acá, la R para acá, así, y el carbono libre acá, el carbono libre allá. ¿Ok? Entonces quedamos aquí. Viene y tenemos este compuesto que está aquí, a donde está el puntero, y va a reaccionar con metanol. ¿Cómo yo sé que si no me dieran la indicación que es una sustitución nucleofílica de primer orden? Nada más me dicen que es una reacción que va preferiblemente a ocurrir a través del mecanismo de reacción de sustitución nucleofílica. ¿Sí? Eso es lo que me dicen. Suponga usted. Y me dan eso. Yo necesito proponer el mecanismo de reacción. ¿Cómo yo sé que va a ser una SN1 y no una SN2? Yo tengo que verificar mi nucleófilo y mi halogenudo de alquilo. Empecemos con el halogenudo de alquilo, que es donde tengo el puntero. El carbono, donde está el halógeno, es un carbono terciario. Quiere decir que es un halogenudo de alquilo terciario. Como es un halogenudo SN2, así tuviera un nucleófilo fuerte, un halogenudo de alquilo terciario, no va a sufrir una sustitución nucleofílica de segundo orden. ¿Ok? Entonces,
Metanol es un nucleófilo. Es un nucleófilo débil. ¿Ok? Es un nucleófilo débil. Entonces, el primer... fosfato, el agua, los alcoholes, las aminas, ¿verdad? Ellos son buenos grupos salientes. Entonces, en este caso, pues es el halógeno. El halógeno, por alguna fuente de energía que no son electrones, ni fotones, ni luz ultravioleta, ¿verdad? Sale, o sea, puede ser por calor. Sale el halógeno. Cuando el halógeno sale, me queda un carbocatión. Esto es lo que yo les decía hace ratito. Hay dos formas de dibujar los intermediarios. Carbocationes. Esta, así acostadito, donde el carbono o el carbocatión, ¿verdad? Queda como libre hacia arriba y libre hacia abajo. Las R están así, acostadas. O esta forma que estaba anteriormente. ¿Ok? Que el carbocatión queda libre como del lado izquierdo y libre del lado derecho para sufrir ataques nucleofílicos. Son dos formas de dibujar ese carbocatión. Ok, aquí por conveniencia se ha dibujado que el carbocatión quedó en el eje vertical, en el eje de la Y, lo que significa que queda libre arriba y queda libre abajo. Quedan lóbulos arriba y lóbulos abajo para que ocurran los ataques nucleofílicos. Entonces, ya está libre, no hay impedimento estérico. Miren todo el espacio que tiene, ¿verdad? Viene el metanol, que es el nucleófilo, hace el ataque nucleofílico al carbocatión por arriba, por la cara superior al carbocatión. Cuando él hace ese ataque nucleofílico, nosotros sabemos que se va a unir a este carbono que está aquí, por la parte de arriba, obviamente, y ese alcohol va a quedar protonado. Después, esa misma molécula de alcohol va a desprotonarlo y me va a quedar, en este caso, ¿verdad? Que estamos usando alcohol como nucleófilo, me va a quedar el siguiente éter. El alcohol también puede hacer un ataque nucleofílico por abajo, por la parte inferior, por la cara inferior al carbocatión. Y entonces va a quedar en la parte de abajo. También necesita obviamente desprotonarse. Las probabilidades son muchas, iguales, parecidas, 50-50, ¿verdad? En este caso particular, que este halógeno de alquilo es un centro quiral, y me va a formar una estructura quiral, es muy importante tener presente que el ataque puede ser por la cara superior o por la cara inferior. ¿Por qué? Porque me va a formar una mezcla racémica. Ya nosotros sabemos que una mezcla racémica es una mezcla de enantiómeros en proporciones iguales, 1:1 de cada uno de los pares de enantiómeros. Entonces, aquí, mi halógeno de alquilo dice que tiene una configuración absoluta de S. ¿Ok? De S. ¿Quién es 1? ¿Ustedes saben quién es 1? Vamos a repasarles aquí. 1 va a ser el... Exacto. ¿Y el 2? El que tiene 2 metilos, el CH. Este que tiene 2 metilos, ¿saben quién? El isopropilo. El isopropilo, así. ¿Sí?
CH3, CH3, CH. Ok, el isopropilo sería el 2, el 3 el etilo y el metilo, obviamente el 4. Trazo mi línea imaginaria de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Ok? ¿En qué sentido va? En contrarreloj. Exactamente. Y por lo tanto es S. Y lo más importante aquí, el de menor prioridad, o sea, el 4, ¿está dónde? Atrás. ¿Ok? Entonces es S. Ok. Entonces, hago lo mismo acá, le doy prioridades. Cuando el ataque nucleofílico es por la cara superior, el compuesto que se forma tiene configuración absoluta S. Y el de la cara inferior, R. Y como las probabilidades son iguales, lo que voy a obtener es una mezcla racémica de ese par de enantiómeros. ¿Ok? Entonces, en conclusión, vamos a echar para atrás para que vean si nos estamos entendiendo. Este ejemplo de acá, esa halogenura de alquilo terciario no es un centro quiral. Así que ahí solamente tenemos un solo producto. Este es mi producto. ¿Sí? Solamente ocurrió la sustitución. No importa si fue por la cara superior o por la cara inferior, porque ahí no hay un centro quiral. Así que él no tiene diferencia en el espacio como tal. ¿Ok? Pero cuando se tiene un centro quiral, en la sustitución nucleofílica de primer orden, una SN1, ¿verdad? Como el ataque nucleofílico puede ser por la cara superior o por la cara inferior al carbocatión, lo que yo voy a tener es una mezcla racémica. ¿Sí? Es una mezcla racémica, una mezcla del par de enantiómeros. A veces, muy rara vez, puede ocurrir ya que no sea racémica, es decir, que se forme una mezcla pero se tenga preferencia por formarse mayoritariamente el S o mayoritariamente el R. Permiso. Qué mal. Amanecí un poco con la garganta seca. Ok, vamos a ver acá ahora. Acá tenemos un ciclo, ¿verdad? Que en este caso es un halogenuro de alquilo secundario, no es terciario, es secundario, tengo un carbono secundario, pero mi nucleófilo es un nucleófilo débil, así que ya yo sé, la halogenuro de alquilo secundario nucleófilo débil tiene que ser una SN1. Fuera un nucleófilo fuerte, puede ocurrir una SN2. O sea, va a ocurrir las dos realmente, SN1 y SN2. Ok, viene aquí la salida del grupo saliente, que en este caso son los halógenos, porque estamos con halógenos de alquilo. Se forma el carbocatión, ¿sí? Y puede ser por la cara superior o por la cara inferior. ¿Ok? Superior o inferior. Miren, esto es lo que yo les decía. Bueno, viene el alcohol que va a actuar también como base, que está como en el medio. Se extrae el protón, se extrae el protón. En este caso, se forma mayoritariamente, aquí dice el trans, la relación trans. ¿La relación trans con quién? ¿Esta D qué significa? Significa deuterio. Ya no es hidrógeno.
es un deuterio, entonces como si fuera un sustituyente más importante que el hidrógeno, porque tiene mayor peso, ¿verdad? Entonces el deuterio está hacia arriba, él hacia abajo, quedó en una relación trans más estable que la cis, el deuterio, y si tuviéramos un grupo más voluminoso y más cerca de donde va a ser el ataque, obviamente va a haber un poquito más de impedimento estérico y por lo tanto, pues va a ser uno de ellos mayoritario al otro. Se formó la mezcla. Recuerden, siempre se va a formar la mezcla. ¿Sí? Por arriba y por abajo. Ataque en la cara superior del carbocatión o en la cara inferior del carbocatión. Simplemente que en algunas ocasiones van a ser 50-50 y en otras va a haber uno mayoritario. En este caso, el mayoritario fue el de acá, ¿verdad? Vamos a lo que nosotros, ustedes ya les he estado mencionando, que es lo que se llama reordenamiento. Reordenamiento. Hay dos formas de indicar, mejor dicho. Vamos a buscar el primero. Que hay un reordenamiento. Cuando usted ve este simbolito así, que es como un gusanito así, un grupo en la flecha con ese gusanito, quiere decir que él se movió, ¿sí? Hubo un reordenamiento. Él estaba en una posición y ahora está en otra. Y la otra forma de hacerlo es a través de una flecha así. Cuando usted ve esta flecha, algunos autores la dibujan así, así, miren. Me imagino que es porque es más fácil. Como con un circulito ahí arriba. Otros autores sí hacen la flecha así, ¿verdad? Pero ese círculo tiene que quedar bien pegado a la línea, así. Más o menos. Cuando ustedes ven esos dos símbolos, que es como una lombrecita, ¿sí? Un grupo con ese símbolo, significa que hubo un reordenamiento o este tipo de flechas. Alguien se movió, ¿sí? Hubo un movimiento ahí. Eso significa un reordenamiento. Entonces, miremos en qué consiste ese reordenamiento. Ya más o menos yo les he dicho. Ok. El reordenamiento va a ocurrir en la SN1 principalmente, porque ahí es donde se forma el intermediario. Llega el halógeno y sale. ¿Verdad? Forma mi intermediario. ¿Qué carbocatión es este? Un carbocatión primario. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Carbocatión secundario. Ese fue el que se formó porque ahí estaba el halógeno o el grupo saliente. Se formó este carbocatión secundario como intermediario. Sin embargo, si el hidrógeno se mueve con todo y el par de electrones, o sea, todo el grupo se mueve, ¿verdad? Hacia el carbocatión, me queda un carbocatión terciario, que es más estable que el carbocatión secundario. ¿Ok? Entonces, los reordenamientos ocurren para buscar intermediarios más estables. Por eso lo hace la naturaleza. La naturaleza busca estabilizarse. Entonces, aquí, el grupo hidrógeno, si se mueve hacia acá, me va a formar aquí un carbocatión terciario que es más estable. Entonces, miren, vamos a colocarle aquí, si ustedes ven,
aquí en la flecha, ¿qué hay? Un hidrógeno con el gusanito indicando que hubo un reordenamiento del hidrógeno, que el hidrógeno se movió, ¿ok? Hacia acá. Ahora, cuando tienen el carbocatión terciario, puede ocurrir entonces el ataque nucleofílico, puede ocurrir la sustitución. ¿Ok? Acá sale, forma un carbocatión primario que no es muy estable, así que de una vez apenas salga el metilo, el bromo, el metilo se va a mover con todo y su par de electrones hacia acá, ¿sí? Apenas sale el bromo, el metilo se mueve. No es que el metilo está haciendo un ataque nucleofílico como que esta imagen está media feita. No es que el metilo está haciendo un ataque nucleofílico aquí, sino que simplemente quiere resumir que cuando el bromo sale, enseguida el metilo sufre un reordenamiento y forma este carbocatión terciario, que es mucho más estable que el carbocatión primario. ¿Ok? En eso, aquí el que está reordenándose es el metilo. Ahí está, el metilo. ¿Sí? El metilo. En la flecha dice que es el metilo, en la flecha acá dice que es el hidrógeno. ¿Verdad? ¿Quién es el que se está moviendo para formar un intermediario más estable? Una vez formado el intermediario más estable, ocurre entonces la sustitución nucleofílica, ocurre el ataque nucleofílico. Chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre el reordenamiento, antes de proceder con la siguiente diapositiva. ¿No? Bueno, seguimos. Estos son de metilos e hidrógenos, pero también puede haber un reordenamiento de otro tipo de carbonos, como lo vamos a ver quizás en ejemplos más adelante, que yo les busque el martes, les puedo buscar un ejemplo de carbonos, de anillos que como que se movieran, ¿verdad? Ok, ahora miremos las reacciones de eliminación. Vamos a eliminar uno de los grupos. ¿Ok? Las reacciones de eliminación, recuerden que en lugar de hablar de nucleófilo, vamos a hablar de base. ¿Ok? Y van a ser E1, E2, es decir, eliminación unimolecular o de primer orden, igual que la SN2, que la SN1, o E2, que va a significar de primer orden, de segundo orden o bimolecular. Okay. Importante, la E2, las reacciones de eliminación de segundo orden son, las características son iguales a las de la sustitución casi. Es decir, necesito base fuerte, porque acá no vamos a hablar de nucleófilos, sino de base. Necesito una base fuerte, ocurre en un solo paso, ¿verdad? Con la diferencia que acá sí no hay restricción si es un halogeno de alquilo terciario, primario o secundario. No hay esa restricción para las reacciones de eliminación. ¿Ok? Entonces, miremos aquí como E1 es muy parecida a la SN1, es decir, va a ocurrir en dos pasos. El halógeno al grupo saliente sale, forma el carbocatión, llega a la base,
¿verdad? Que va a ser una base débil, abstrae el protón. Cuando se extrae este protón, el par de electrones, ya esto ustedes lo saben muy bien, el par de electrones que está aquí resuena y en este caso va a formar un doble enlace. En todos los casos aquí, alquenos, ¿verdad? Se forman alquenos en las reacciones de eliminación. Aquí está el alqueno. La E2 va a ocurrir en un solo paso, es decir, que va a llegar una base fuerte, va a extraer el protón, va a haber resonancia, forma aquí el doble enlace, formar el doble enlace de una vez causa la salida del grupo saliente, que en este caso son los halógenos, y se forma el respectivo alqueno. ¿Ok? Aquí es un resumen de lo que le estoy diciendo. Paso 1, formación del carbocatión, es una velocidad lenta, igual que en la SN1, sale el halógeno, se forma el carbocatión, después llega a la base débil, extrae el protón y se forma el alqueno. Eso es la E1. Ok, ahora la pregunta que me hacían la semana pasada, ¿cómo yo sé si es una SN1 o una E1 o una sustitución o una eliminación? Realmente al final vamos a tener es una mezcla de productos, ¿ok? Una mezcla de productos. Entonces, aquí yo tengo un halógeno de alquilo terciario y tengo etanol como nucleófilo o base. Se puede actuar como nucleófilo y también puede actuar como base. Entonces, cuando yo veo eso, ya yo sé que es una SN1 o una E1. Si el problema dice que tal reacciona, A más B reacciona, preferiblemente por la reacción de eliminación, quiere decir que me están pidiendo el producto de eliminación. ¿Sí? O si me dicen que esta reacción prefiere la sustitución, entonces es el producto de sustitución. Si no me lo dicen, yo tengo que asumir que voy a tener el producto de sustitución como el producto de eliminación. ¿Ok? Entonces, el primer paso es el mismo para ambos. Recuérdenlo. Es el mismo paso. El primero. SN1, E1 ocurren en dos pasos. El primero es el mismo. ¿Cuál es? La salida del grupo saliente. En este caso, los halógenos. Formo el intermediario, el carbocatión. Luego, para la E1, el alcohol o la especie reactiva va a actuar como base. Como base va a extraer el protón. Extrae el protón, doble enlace, se forma el alqueno. Como sustitución, ¿qué va a hacer? Un nucleófilo, va a ser un ataque nucleofílico al carbocatión. ¿Ok? Ataque nucleofílico. Y recuerden que al final él necesita actuar como base para extraer el protón. Entonces tenemos estos dos productos de formación. La de eliminación, que es el alqueno, y la de sustitución, que es el éter. ¿Ok? Recuerden que no siempre se va a formar éter, depende de quién sea mi nucleófilo. Okay. En esta diapositiva, ¿verdad? Está ejemplificando con orbitales o con modelos orbitales, de los orbitales moleculares, el mecanismo de reacción de eliminación 1, sobre todo en la parte de lo que es el carbocatión. Llegó la base, abstrajo el protón y el par de electrones, ¿verdad? Par de electrones que estaba formando el enlace,
se deslocaliza o hay un solapamiento de densidades electrónicas para formar entonces el enlace pi, el enlace, el doble enlace del alqueno. ¿Okay? Les recuerda que aquí en el carbocatión tenemos un orbital un orbital libre, ¿okay? Sin electrones, vacío. El diagrama de energía para una E1, ¿verdad? Este paso limitante, un estado de transición, dos estados de transición, un intermediario, ¿verdad? ¿Y qué tipo de reacción es a diferencia de la sustitución? Una reacción endotérmica, ¿no? Ok. Reordenamiento en una E1. Así como ocurre en una sustitución el reordenamiento, también puede ocurrir en una eliminación. ¿Okay? Ya esto ya lo vimos aquí. Entonces va a venir la base por acá. Acá tenemos una E2 que no puede competir con una SN2. ¿Por qué? Tengo un halogeno de alquilo, en este caso, terciario. Ya sabemos que la sustitución nucleofílica de segundo orden no puede ocurrir con un halogeno de alquilo terciario. Entonces, a pesar de que yo tengo un nucleófilo fuerte, no puede ocurrir sustitución nucleofílica, así que lo va a actuar como base fuerte. Como base fuerte va a ser una E2, perdón, una reacción de eliminación. Entonces va a llegar la base fuerte, va a extraer el protón, el solapamiento o la resonancia, ¿verdad? Para formar el enlace pi y la salida del grupo, que en este caso es el bromo, formando el producto de eliminación. Como tal, los estados de transición representan la formación y rupturas de enlace. Entonces aquí está el mecanismo, el estado de transición. Viene la base, extrae el protón, forma el doble enlace y este va a salir. Entonces aquí está, ¿verdad? En la base va a formar un enlace con este hidrógeno, este enlace va a romperse, se va a formar un enlace nuevo aquí y este enlace va a romperse. Entonces este sería el estado de transición para la reacción de E2, formándose el alqueno. Ok. Aquí, ¿verdad? Yo no les busqué, se me pasó, se me olvidó ayer, sinceramente, buscarles una estructura para que ustedes practicaran hoy en clase. Aquí ejemplifica, miren, que puedo tener una mezcla de productos en la E2, ¿ok? En la E2. Allá, en la sustitución nucleofílica, era en la SN1. O sea, cuando yo tengo unos reactivos que pueden irse por el mecanismo de primer orden, SN1, E1, ¿verdad? Yo puedo tener el producto de sustitución nucleofílica, que puede ser una mezcla racémica más el producto de eliminación. Y si el producto de eliminación puede sufrir reordenamiento, puede ser que al final no tenga 3 estructuras, tenga 4, 5. En la formativa les voy a poner una de esas. Una de esas que o si no, si nos da tiempo, lo busco ahora. Yo creo que yo debo tener alguna por ahí. Se me pasó ayer buscarla. Si nos da tiempo, busco una para que ustedes se vayan dando la idea de cómo pueden ocurrir no un producto, sino 5 productos al mismo tiempo. Ok, miremos este ejemplo que está acá.
Primera pregunta. Voy a buscar la pluma. ¿Cómo yo sé que esto que está en la flecha es un nucleófilo o una base fuerte? Esto que está aquí es Na positivo o ¿sí? Cuando está en disolución va a estar disociada, uno va a estar positivo y el otro va a estar negativo. ¿Okay? Aquí mi medio, mi disolvente es el metanol. Y lo que está arriba es mi base o nucleófilo. ¿Ok? Ok, ya tengo esto. Tengo mi halogenudo. ¿Qué tipo de halogenudo es? Secundario, ¿sí? Este carbono que está aquí es un carbono secundario. Como secundario, recuerden que puede ser una SN2 o una E2. ¿Ok? Si fuera terciario, entonces nada más E2. Nucleófilo o base fuerte. Ahora viene otro dolor de cabeza. Si yo extraigo de la base, extrae el protón de este lado, del que está con verde del lado derecho, se forma este compuesto. El 2-penteno. ¿Sí? Que aquí dice que puede ser cis o trans. Es decir, que el metilo puede quedar hacia acá abajo y el hidrógeno hacia arriba, que sería el cis, o en esta forma que está dibujada, que es el trans. O la base también puede extraer un protón de acá, de este metilo, y me va a formar un producto distinto. Me forma este que se llamaría 1-penteno. Son dos productos distintos. Uno se llama 1-penteno y el otro se llama 2-penteno. Y en el 2-penteno tenemos el problema que puede ser cis y trans. Quiere decir que al final va a tener una mezcla del 1-penteno, el cis y el trans, ¿verdad? Son tres productos que vamos a tener aquí. Acá hay otro ejemplo. Ahora les voy a dibujar una estructura para que ustedes la hagan. Viene, acá tenemos otro nucleófilo, otra base, fuerte. Sabemos que los alcoholes desprotonados son fuertes. Extrae el protón, se deslocaliza aquí el par de electrones, formando el enlace pi, sale el buen grupo saliente, se forma este producto. Si se extrae un protón de abajo, ¿verdad? El par de electrones se deslocaliza aquí dentro del anillo, sale el bromo, que es el buen grupo saliente, y forma este cicloalqueno. Todas esas tengo que arreglarla porque todas esas nomenclaturas, la imagen es tan mala. Aquí dice hexano y es hexeno. Entonces, tengo este anillo y tengo este anillo que son distintos. Entonces, tengo dos productos. ¿Ok? Entonces, denme un segundito para buscarles algo para que ustedes lo hagan. Para ver si están más o menos entendiendo. Voy a abrir el programa de estructura. Porque
Ayer se me pasó, de verdad. Dibujarles algo para que practicaran un poquito. Siempre es bueno practicar. Okay. Ya le comparto, no se me estresen. Y después lo hacemos entre todos. Okay. Aquí está. Ya está subiendo. Ok. Es un halogeno de alquilo secundario. Y tengo una base o un nucleófilo fuerte. Así que puede ocurrir una SN2 y una E2. ¿Ok? Vamos a decir que solo están ocurriendo la E2, que es la que estamos enfocados en el día de hoy. Pero pueden ocurrir SN2 y E2, o sea, puede ocurrir la sustitución. Vamos a decir que solo está ocurriendo E2. ¿Cuáles serían los productos? A ver, dibújenlo en su cuaderno un minuto. Yo voy a tomar mi cuaderno y voy a poner también mis productos. Ojo que estamos diciendo E2, que es la más fácil. No hay reordenamiento.
¿Listo? Vamos a ver si concuerdan conmigo. ¿Ok? Recuerden que aquí hay 2 hidrógenos. Ay. Puedo escribir con esta cosa. Y me fijé que sea. Y aquí hay 1. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Buscar los hidrógenos cerca de quién, del buen grupo saliente. ¿Sí? Los que están cerca son los que yo puedo abstraer. Los que están lejos no puedo. ¿Ok? Entonces, estos que acabo de dibujar son los que están cerca del buen grupo saliente, los que están adyacentes al buen grupo saliente. Ojo, esa es la primera estrategia, buscar los que están cerca. Verificar si hay isomería, si hay simetría o no en la estructura, porque si hay simetría, al final es el mismo producto, ya sea que lo abstraiga el protón de la derecha o de la izquierda, va a ser el mismo producto si hay simetría, ¿sí? Si mi estructura es simétrica, ¿se acuerdan? Simétrica, da lo mismo si extraigo el protón de la derecha o extraigo el protón de la izquierda, podemos dibujar una así. Si no es simétrica, entonces lo importante es siempre buscar los protones que están cerca. Ok. Viene la base, extrae el protón, forma un doble enlace aquí, sale. Viene la base, extrae el protón, forma el doble enlace, sale. Mis productos serían este. Ay, Dios. Bueno, no, que es más rápido con los marcadores que con el programa, pero queda espantoso. Vamos a ver. ¿Verdad? Y el otro, ¿qué color le puse? Lila. No sé si les dio igual. ¿Les dio igual? Sí. ¿Sí? ¿Cuál de los dos sería el mayoritario? Basado en su conocimiento, ¿cuál de los dos sería el mayoritario? ¿Mm? El que tenga el carbocation más estable. Aquí no se forma carbocatión. Cierto, cierto. Sí. Se les forma estos dos alquenos. El rojo. Ajá, pensarías que el rojo, ¿por qué? Para saber cuál sería el mayoritario, ¿en qué debemos pensar? En la tensión histórica. ¿Isomería? No. ¿En qué? La isomería sigo trans.
Ajá, pero más que en la isomería, en los alquenos, cuando vimos alqueno, hay un esquema que dice este es más estable, este es más estable, este es más estable. ¿No se acuerdan? ¿Sí? Y ella dice cuáles alquenos son más estables. Aparte, entre cis y trans, ya sabemos que trans. Pero aparte de eso, ¿cuál más? ¿Cómo más sabemos cuál es más estable? ¿Cuál alqueno es más estable? Más, creo que en la prueba formativa se les mencionó. Creo. No me acuerdo. Cuando todos los sustituyentes son diferentes. Exactamente, cuando todos los sustituyentes son diferentes. Es decir, cuando tenemos un alqueno tetra sustituido, que los 4 sustituyentes que pueden estar en un doble enlace son diferentes, o entre más sustituidos están, mejor dicho. Es decir, que entre estos dos que están aquí, entre esos dos alquenos, aquí hay un hidrógeno y aquí hay un hidrógeno. Y recuerden que entre más hidrógenos tiene, decimos que está menos sustituido. El de acá, el doble enlace, solamente tiene un hidrógeno. Los demás son 2 metilos y un etilo. Es decir, que el lila está trisustituido, mientras el rojo está disustituido. El más estable es cuando está tetrasustituido, es decir, que los 4 sustituyentes son grupos alquilos, halógenos, etc. Permítame un segundo. ¿Terminaste? Perdón, chicos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el de color lila, sería el más estable, sería el mayoritario, porque está trisustituido, mientras el de color rojo está disustituido. Ok. En la estructura de abajo, ¿verdad? Que es simétrica. Si ustedes observan, da lo mismo de donde se extraiga el protón, va a formar el mismo producto. ¿Sí? Entonces, en este caso solamente hay un producto. Va a ser el mismo, sin importar de dónde se extraiga el protón. Ese va a ser el producto. ¿Ok? Vamos a seguir. Acá, en esta diapositiva, les explica el estado, o a través de orbitales moleculares, les ejemplifica el estado de transición. Déjenme cambiar de puntero.
de las reacciones de eliminación de segundo orden. Llega a la base, extrae el protón, viene el solapamiento, el traslape de orbitales para formar el enlace pi y sale el buen grupo saliente, que en este caso es el halógeno, ¿verdad? Aquí les explica que de preferencia debe ser una reacción anticoplanar. ¿Sí? Si ocurre en una reacción sin coplanar, pues es un poquito más difícil. No es que no va a ocurrir, sino que el solapamiento, pues va a haber un poco más de repulsión entre ellos. Pero eso nada más le está diciendo eso. No es que no, sí ocurren. Ambas. Anticoplanar y sin coplanar. ¿Sí? Por eso que decimos que sin coplanar es como si fuera cis, del mismo lado. Ok. Esto que está aquí, esta diapositiva, les tiene 4 bases que le llamamos bases voluminosas. Bases voluminosas porque son bases grandes. Recuerden que voluminosas es porque son grandes. Cuando nosotros utilizamos estas bases voluminosas, estamos con un halogenuro de alquilo, vamos a suponer primario, secundario. Estamos obligando a la reacción a que ocurra por un mecanismo de eliminación y no de sustitución. ¿Sí? Recuerden que cuando yo tengo un halogenuro de alquilo primario o secundario, tengo un nucleófilo o base fuerte, va a haber una competencia entre SN2 y E2. Si yo quiero exclusivamente la E2, lo que yo tengo que hacer es utilizar una base voluminosa. ¿Por qué utilizamos una base voluminosa? Para que exista mayor impedimento estérico. ¿Sí? Y por lo tanto va a ocurrir la reacción de eliminación y no de sustitución. Entonces, aquí tenemos 4. Si ustedes ven, bastante voluminosas en el sentido que tienen muchos sustituyentes, ¿verdad? Las aminas de preferencia son bases, ¿verdad? Ok, entonces acá les dice, les ejemplifica la regla de Zaitsev, donde dice, que es lo que acabamos de ver, afirma que los enlaces dobles más sustituidos son más estables, lo que acabamos de ver en el ejemplo que yo les dibujé, ¿sí? Sin embargo, en una reacción de eliminación, el uso con una base voluminosa, que es la que acabamos de ver, dará lugar al producto menos sustituido, también conocido como el producto de Hofmann. Entonces dice aquí, el producto de Hofmann se obtiene porque el impedimento estérico evita que la base atrape el protón que produce el enlace doble más sustituido. Entonces, esto que acabamos de ver aquí es lo normal que ocurra. Yo utilizo una base pequeña, una base, si vamos a hablar de base aquí, una base pequeña, fuerte, va a ocurrir entonces una E2, extraer los protones que están adyacentes al grupo saliente y yo voy a tener una mezcla de alquenos, una mezcla de productos de eliminación. ¿Cuál sería el producto mayoritario? Donde el alqueno esté más sustituido. Sin embargo, si yo utilizo una base voluminosa, que son las que acabamos de ver, estas bases, voy a hacer 2 cosas. Uno, voy a favorecer la reacción de eliminación y no de sustitución. Y otro, que se forme el producto de Hofmann y no de Zaitsev. ¿Cuál es el producto de Hofmann? El alqueno menos sustituido va a ser el mayoritario. No es que no se forme el Zaitsev, sino que el producto del alqueno menos sustituido va a ser el mayoritario.
De lo contrario, si no utilizo bases voluminosas, puedo tener una mezcla de SN2, E2, y el producto mayoritario va a ser el de 6F, que es el alqueno más sustituido. Aquí está el ejemplo. ¿Sí? Entonces, verifiquemos dónde está mi grupo saliente. Esa es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Dónde está mi grupo saliente? Aquí está. Aquí está. ¿Sí? En este caso, ambos, bueno, es el mismo, son halogenosos de alquilo terciario, ¿verdad? O sea que esa es una reacción de eliminación, no hay otra. Es una reacción de eliminación porque no puede ocurrir una SN2. Lo otro, ¿qué base tengo? Es fuerte. Bueno, esa fuerte se escribió medio feo. ¿Okay? Fuerte. Es una base fuerte. Ahora, ¿es una estructura simétrica? No, no es simétrica. De un lado tengo un etilo y puede ser este metilo o este metilo, cualquiera de los dos. Tengo metilos, ¿ok? Entonces, va a llegar la base y puede extraer un protón de aquí o puede extraer un protón de acá y me va a dar dos productos distintos porque no es una estructura simétrica. ¿Ok? Donde el alqueno esté más sustituido, 1, 2, 3 metilos, se llama producto de 6F. Donde el alqueno está menos sustituido, que en este caso, ¿verdad? Nada más tiene dos sustituyentes, se llama producto de Hofmann. Ya verificamos cómo se forma aquí. Cuando se extrae el protón de la esquina, es el producto de Hofmann. Cuando se trae el protón de aquí del medio, se forma el producto de 6F. Ahora, después verificamos lo del porcentaje. ¿Qué base es esta? Es una base fuerte y aparte de ser fuerte, es una base voluminosa. Exactamente. Es una base voluminosa. Entonces, por ser una base voluminosa, ¿ok? Ella va a tener preferencia por uno de los dos productos, por el producto de Hofmann, el menos sustituido, porque va a tener un poco más de impedimento estérico. Entonces, miren, acá en el ejemplo de arriba, si usamos una base normal, fuerte pero normal, no tan voluminosa, el producto mayoritario es el de 6F. Porque los alquenos, entre más sustituido esté, más estable. Sin embargo, cuando utilizamos una base fuerte pero voluminosa, entonces el producto mayoritario es el de Hofmann, en donde el alqueno esté menos sustituido. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? ¿O sigo? ¿Cómo vamos en tiempo? Pero por los porcentajes que tienen ahí, eso no
solo es importante que sepamos cuáles se producen más, pero el porcentaje eso no se calcula. Sí, estamos de acuerdo. Yo lo que le puedo preguntar es cuál es el producto principal o el mayoritario. No le puedo decir que qué porcentaje se obtuvo, porque se puede obtener 70, 75, 60, 60 con 40, o sea, no hay un porcentaje específico. Eso depende, obviamente, del halogénudo de alquilo que se esté usando y de la base. Entonces, simplemente saber cuál es el mayoritario, cuál va a ser el principal, si el de Hoffman o el de Zaitsev. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno. Acá, otro ejemplo de eliminación. Miren que cuando vimos SN2 y SN1, nos enfocamos más en SN1, ¿sí? En cambio, cuando estamos viendo eliminación, nos estamos enfocando más en E2 que en E1. ¿Ok? Entonces, acá hay otro ejemplo con lo mismo, simplemente que le está haciendo énfasis en la estereoquímica, si se forma el trans o si se forma el cis. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos, ¿verdad? Centros quirales específicos también, si están hacia adelante o hacia atrás, los sustituyentes. Entonces, ¿cómo se mantienen esas cuñas o ese espacio donde están esos grupos formando diferentes productos? Acá en el de abajo, que dice que es el ERR, ¿verdad? Los dos fenil, eso pH significa fenil, significa un anillo de benceno con un CH2, ¿sí? Entonces, ese grupo fenil, pH, fenil, está hacia atrás, se mantiene hacia atrás y forma entonces el alqueno cis. Pero en el anterior, en el otro estereoisómero, un fenil está hacia atrás y el otro fenil está hacia adelante. ¿Ok? Entonces forma el trans. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál tengo, es importante. Esto nada más es un ejemplo de reacción de eliminación, ¿verdad? Aquí ellos prefirieron hacer la interconversión de silla para que se pudiera ver más fácil la reacción de eliminación. La misma con la interconversión de silla. ¿Sí? Dice que una conformación anticoplanar solo es posible cuando el hidrógeno como el halógeno ocupan posiciones axiales. ¿Sí? Entonces, como aquí ambos estaban ecuatoriales, hicieron la interconversión de silla. Ok, viene la base, abstrae el protón, se deslocalizan los electrones formando aquí un doble enlace, ¿verdad? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Bueno, ahí dice, igual, esto es en proyección de Newman nada más, para que usted vea que es anti, ¿sí? Tanto el bromo como el hidrógeno están anti, pero usted ya eso lo sabe, usted lo puede ver desde aquí. Uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba, o sea que es anti. Pero bueno, eso es nada más para recordarles un poco ahí la proyección de Newman y la conformación anticoplanar. Entonces viene la base, extrae el protón, deslocalización de electrones o solapamiento de electrones, formando el doble enlace y la salida del buen grupo saliente, que en este caso es el halógeno. ¿Ok? Acá de nuevo lo mismo, que le está haciendo énfasis, ¿verdad? En que en estos son halógenos anticoplanar. Miren, aquí tenemos dos bromos. ¿Ok? Y la que está actuando como base va a ser el yodo. Ok, chicos.
Esto es halogénudos de alquilo. Yo no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Déjenme verificar. Sí. No sé, tengan alguna pregunta, alguna duda que no les quedó claro. ¿Saben? Yo puedo buscar una, creo que tenemos todavía unos 10 minutos. Sí, tenemos 10 minutos. Son las 9:30. La clase se acaba a las 9:40. Tenemos 10 minutos. Así que yo puedo buscar uno de... a ver si encuentro rapidito. Un reordenamiento de metilos. Mientras me pueden hacer preguntas mientras yo busco eso rapidito. ¿Algo que no les haya quedado claro? Profe, las mezclas racémicas se dan siempre y cuando yo tenga un centro quiral. Exactamente. Ok, es por apuntar eso aquí. Sí. Si no hay centro quiral, no van a tener una mezcla racémica. Ok. ¿Quedó claro cómo yo voy a saber cuándo es una SN1, cuándo es una SN2? Lo que debo considerar. Déjenme buscar una web. Aquí es a donde yo tengo una en esta USB. ¿Saben dónde van a hacer lo que estoy buscándoles? Dónde va a haber mucho reordenamiento en la formación de esteroides o de terpenos, como el colesterol. Ok. Aquí está lo que les estaba buscando. No, este no. Entonces, no hay más preguntas. Ya lo encontré. Estoy copiándolo para llevarlo ahí al PowerPoint. Profe, Díganme. para la eliminación de un grupo saliente en un ciclo, ¿siempre tiene que ser trans y axial o eso solamente para el ciclohexano? Ese era exclusivo de eliminación. Sí, tiene que ser anti. Siempre. Gracias.
Ok. Aquí ya le encontré. Vamos a compartírselo ahora. Ahí. El ejemplo que quiero que vean en estos minutitos que nos quedan para aprovechar el tiempo, porque ahí está, ya lo están viendo ustedes. Voy a buscar el puntero. Ok, miremos este ejemplo en estos 6 minutos que nos quedan, o 3, no sé. Aquí están unas síntesis de diterpenos. Tienen esta estructura que está aquí. ¿Sí? ¿Frente a qué? Frente a un ácido. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué grupos funcionales tienen? Alquenos. ¿Sí? Un alqueno frente a un ácido, ¿qué va a hacer? Actuar como base. Entonces, en este caso, tengo este alqueno y tengo 3 alquenos. Ya está la estructura, ya están los productos. Entonces, esto es para un ejemplo de una descripción, ¿sí? De lo que está ocurriendo. El alqueno, vamos a buscar el puntero, digo el bolígrafo. El alqueno va a extraer un protón del ácido. ¿Sí? Va a seguir la regla de Markov-Nikov, es decir, el protón se va a ir, o el hidrógeno se va a ir al carbono que tiene más hidrógeno. En este caso tenemos un carbono cuaternario y este es el único que tiene un hidrógeno. Así que el hidrógeno se va a ir hacia ese carbono. Ahora yo tengo aquí 2 hidrógenos. ¿Ok? El otro carbono me quedó en forma de carbocatión. Esto es lo que ustedes ya están viendo con alquenos, de lo que tienen examen el jueves. ¿Ok? Ahora, ¿cómo o qué fue lo que pasó? ¿Por qué tengo un carbocatión acá? Tengo que ver que lo que pasó fue que hubo ¿qué? Un ciclo. Se formó un ciclo aquí. Entonces quiere decir que aquí el par de electrones pi del alqueno va a actuar como nucleófilo, va a hacer un ataque nucleofílico aquí. Él, cuando hace ese ataque nucleofílico, este carbono que está aquí, vamos a ponerle un asterisco, queda deficiente de electrones, es el que queda en forma de carbocatión. ¿Okay? Y, aunque en la flecha no lo diga, que está mal, que debería decirlo, hubo que un reordenamiento. ¿Quién se reordenó? Ya se lo iba a poner, pero estamos repasando. ¿Quién lo reordenó? ¿Quién se reordenó? ¿Quién se movió? ¿El metilo? No. ¿El hidrógeno? Fue el hidrógeno. Sí, fue el hidrógeno. Miren que aquí está el hidrógeno en el carbono donde acabamos de formar el ciclo. Y ahora acá tengo ¿qué? Un carbocatión. El hidrógeno fue el que se reordenó. Así que lo ponemos en la flecha así, como un reordenamiento, ¿verdad? Como el gusanito aquí, así.
reordenamiento del hidrógeno. ¿Sí? Entonces se vino el hidrógeno para acá y se formó aquí el carbocatión. Hubo un reordenamiento. Ahora, de aquí a acá, ¿quién se reordenó? El metilo. El metilo. Ahora hubo un reordenamiento del metilo. ¿Vieron qué interesante es esta? Por eso te lo encontré rapidito. Ya me acordé dónde estaba y lo busqué. El metilo. Ahora el metilo, ojo, los reordenamientos, no, el metilo no es que esté lejos, el metilo está ahí cerquita, miren. Está al lado, está adyacente. El reordenamiento tiene que ser con grupos que estén adyacentes al carbocatión. No puede ser un grupo que esté muy lejos. Tiene que estar ahí. Se puede dar un reordenamiento de un grupo que esté muy lejos, que al final usted lo ve en la estructura, pero va a ocurrir de esta forma, que va a ir moviéndose poco a poco. ¿Sí? Primero se mueve en una posición, después en otra, hasta llegar a donde él quiere. Y para eso tienen otros que ir moviéndose también. ¿Ok? Ahora hubo el reordenamiento del metilo, ahora el metilo está acá abajo. Y ya para obtener nuestro producto final, perdón, aquí viene la base, extrae el protón, y forma el doble enlace. ¿Ok? Pueden tomarle foto porque no la voy a volver a hacer. Ya sé que ya se lo hice. Ahí estamos aplicando lo que ya sabemos de alquenos, más lo que acabamos de aprender de reordenamientos. Yo no te quise meter para este examen el reordenamiento, porque si no, imagínense, le pude haber puesto una cosa así, ¿no? Yo nada más quise dejarlo por mientras en reacciones de alquenos y alquinos, mirando más si es anticoplanar, si es sincoplanar, si es R, si es S, si son enantiómeros, diastereoisómeros, epímeros, proyección de Fischer, dibujar en proyección de Fischer. Ya en el próximo examen, en el último, pues ya sí puedo meter todas las reacciones de los alquenos, de los alquinos, más la estereoquímica, más el reordenamiento. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que, bueno, tiene que ver un poco con reacciones de alqueno. En la prueba que usted me mandó en las 7, habían 2 alquenos y no entendí por qué reaccionaban con ambos. Y acá veo que reacciona solamente con un alqueno. O sea, pues, no sé por qué en la prueba, cuando uno reacciona con los dos, cuando uno reacciona con uno. Ajá. Sí, allí en la clave, ya sé cuál es el último, en la clave yo les puse en color lila, creo que fue o rosado, ya no me acuerdo, o púrpura, la palabra en exceso, en ese color, se lo resalté. ¿Por qué? Porque en esa prueba decía en exceso. ¿Qué significa que yo tengo un reactivo en exceso? Recuerden que cuando yo tengo un doble enlace, 2 dobles enlaces o 3 dobles enlaces, dependiendo de la cantidad de moles del reactivo que yo le utilice, es que se va a transformar. 1 o 2 o 3. Por ejemplo, si yo tengo un alquino, por decir ahora, y solamente uso 1 mol de hidrógeno, se va a transformar en alqueno. Pero si yo utilizo 2 moles de hidrógeno, se va a ir hasta el alcano. Entonces, en este caso, como la estructura tenía 2 dobles enlaces y queríamos que reaccionaran los 2 dobles enlaces,
se puso que los reactivos estaban en exceso, es decir, que tenían más de lo que se requería para que los dos dobles enlaces reaccionaran. Por eso fue que se colocó la palabra en exceso. Si nada más quisiéramos que reaccionara uno, entonces se pone un mol para que reaccione un solo doble enlace. Pusimos la palabra exceso para, bueno, no sé, yo no sé si me lo saqué de algún libro o algo así, o si ese lo hice yo creo, para que supieran que reaccionaban los dos dobles enlaces, porque también le pude haber puesto con 2 moles de cada uno de los reactivos. Eso significaba que había suficiente para los 2 dobles enlaces. ¿Sí? Ok. Había una compañera ahí que quería hacer una pregunta. ¿No? Ah, pensé que alguien quería hacer otra pregunta. Bueno, ahora sí ya me pasé de la hora de clase. No sé si tengan alguna pregunta antes de que nos retiremos. ¿No hay preguntas? ¿De la clase o del examen? Ya todo está clarito. Bueno, disculpen hoy que me estuve moviendo un poquito. Los dejaba unos minutitos solos o unos segunditos solos. Y ya les comenté que pues en el día de hoy pues mi hijo está en clase. Allá en la otra esquina. Él está recibiendo clase, está con ustedes. Y pues su papá hoy no tenía que salir, así que yo era la que tenía que estar ayudándolo. Él todavía está un poco pequeño, apenas tiene 8 años. Así que 1000 disculpas por los segundos que me tomé. ¿Alguna pregunta? Si no hay, entonces nos vemos el jueves. Recuerden, jóvenes, por favor, que yo voy a estar en los correos, tanto en el de la plataforma como en el institucional, por si tienen alguna duda en el examen. Por si no comprenden alguna pregunta. Y no se estresen, si se les llega a ir la luz, si se les llega a ir la internet y no tienen manera a la hora de colocar el examen en la plataforma, ¿verdad? Me avisan apenas tengan internet, apenas tengan algún dato. Gracias, María. Ajá, por acá, Carlos, no había visto tu pregunta de qué es Aquiral. ¿Qué cosa, Carlos? Apenas acabo de ver tu pregunta. El carbocationado que se formó, el intermediario. Usted dijo que había una parte que decía que era aquiral, pero no había entendido por qué era aquiral si el centro era aquiral. En la diapositiva. Ajá. En el intermediario. Bueno, aquiral me imagino que yo dije, el centro, ¿era un centro aquiral? Era un carbono que estaba con 4 sustituyentes y usted dijo que era, o sea, era un doble enlace que habían 4 sustituyentes. Dijo que era aquiral. Estaban unos lóbulos verdes. A ver, déjame ver si lo encuentro. Unos lóbulos. Hoy nada más parece que vemos una cosa con lóbulos. No veo más nada aquí, déjenme lo veo.
Sí, nada más veo 2 cositas con lóbulo. A ver. No, pues la verdad que no. Si dije aquiral, no sé por qué dije esa palabra, porque aquí no hay nada de eso con aquiral o quiral en lóbulos. Tendríamos que verificar. Después, cuando yo le envié la diapositiva, el otro martes, recuerde que es su examen oral. Entonces, en la mañana, yo lo que voy a hacer es que les voy a hacer repaso de todo esto, ¿sí? Les voy a poner así como acabamos de ver un ejemplo, con ya aplicando las reacciones de los alquenos, los alquinos, estereoquímica. Les vamos a buscar varios ejemplos y lo vamos a ir repasando, porque vamos a dar clase que no vamos a dar las 2 horas de clase, sino que vamos a empezar la parte oral. Entonces voy a hacer un ratito, un repaso de este tema y después empezamos de una vez la clase oral. ¿Ok? Entonces ahí a lo mejor afianzamos, porque no sé en dónde fue que dije eso de quiral. Ajá. El reordenamiento se debe indicar o en la flecha, con yo no sé por qué hace rato no me hacía pic cuando había mensaje hasta ahora, porque le hace tic cuando entra un mensaje. El reordenamiento se debe indicar con el gusanito o con la flecha así, como si fuera un círculo, como si subiera y bajara, ¿ok? Se debe indicar siempre los reordenamientos. Yo en lo particular me gusta mucho la lombricita. Siento que es más sencilla poner así como que se reordenó el metilo, el hidrógeno, a que cuando le hacen así el círculo como que cuesta. Pero recuerden que a mí me gusta enseñarle todo lo que yo sé, que no es mucho, ¿verdad? Pero todo lo que yo sé, yo se los quiero transmitir, porque cuando uno va afuera, yo no sé cuántos de ustedes, y espero que muchos de ustedes tengan la oportunidad de salir, estudiar, especializarse. Entonces, cuando ustedes van cuando uno sale, ¿verdad? Si el profesor nos limita, como estudiante, el profesor nos limita, a lo mínimo, cuando llegamos allá afuera, a veces sentimos que no sabemos mucho. Y eso puede, pues, en algunas personas causar frustraciones, digámoslo así, o decepciones, o cosas así. Otros, obviamente, como la mayoría lo ha demostrado, pues lo que hacemos es que hay que estudiar y tratar de ver qué es lo que están y ponernos al lenguaje de los demás, ¿no? Entonces, lo que yo trato es de enseñarle lo más que yo sé, para que cuando usted decide ir a estudiar afuera, tenga la oportunidad de ir a estudiar afuera, ya sea una maestría, un doctorado, lo que ustedes quieran, entiendan un poquito más algunos conceptos. Entonces, no me recuerdo el McMurray, pero sé muy bien que el Waite pone el gusanito arriba de la flecha, ¿verdad? Pero me he encontrado con libros que hacen la flecha en forma de círculo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes manejen todo lo posible el lenguaje afuera a estudiar, entiendan perfectamente la química orgánica. No sé si tengan otra pregunta. Estoy aquí frente al chat. Pueden abrir el micrófono frente al chat. Ok, gracias, Enrique. Bueno, chicos, si no hay preguntas, no sé si alguien está escribiendo, no dice nada, entonces nos vemos el jueves. ¿Sí? Por favor, no se estresen en el examen. El examen no va a tener nada que no puedan hacer. Gracias a ustedes, Carlos. El examen es justo lo que hemos visto en clase, lo que están en la diapositiva, lo que está en los libros, en los capítulos de los libros que les envié.
es lo que está en la prueba formativa, no igualito, pero son los mismos conceptos. Entonces no se estresen, no se preocupen en estar buscando programas de química que dibujen. Si ustedes ven, eso demora más. Yo lo hago para hacer las diapositivas, pero ustedes ven que cuando yo explico una clase dibujando directamente con el programa, me toma más tiempo que se agarre un lápiz, un marcador y lo hago más rápido. Entonces, no se estresen por eso. Que si está dibujado con un programa o está dibujado a lápiz, ¿verdad? O a bolígrafo, como gusten, marcador, ¿va a valer más o va a valer menos? No. A mí lo que me interesa es que lo hagan bien. Vale lo mismo. ¿Sí? A que lo hagan con un programa, a que lo hacen con un lápiz. Si lo hacen hoja de rayas, si lo hacen hojas blancas, si lo hacen hoja reciclada, da lo mismo. Porque mi único objetivo es que ustedes aprendan. Entonces, no. La estética, claro, en un futuro, si hacen una presentación, etcétera. Entonces, ustedes buscan hacerlo lo más bonito posible. Pero en este caso, es un examen que yo sé que les estoy contando el tiempo, sé lo que toma dibujar una estructura en un programa, a dibujar una estructura con un lápiz. Así que no se estrese, usted hágalo con lápiz. Hágalo con lápiz de color. No me usa amarillo, si va a usar lápiz de color porque no se va a ver cuando lo vaya a sacar el escaneado, la foto, lo que sea. ¿Ok? Lápiz que marque fuerte. Si tienen de este tipo de lápiz de carbón, ¿verdad? Fuerte, un B2, una cosa así, mejor. Porque los lápices esos mecánicos con esa puntita fina, cuando usted le va a tomar la foto no se va a ver bien, o cuando usted lo va a escanear no se va a ver bien. Entonces, entre más fuerte marque el lápiz, negro, oscuro, mejor. Ese B2, creo que se le llama, ¿no? Que se usan para los exámenes en la universidad, el mejor. Entonces, nos vemos el jueves, si no hay preguntas. ¿Sí? Y gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, cuídense. Ay, a ver dónde está.